la iglesia e Israel a través de la historia. Voy a tratar de hacerlo un poquito más breve y la última parte sí quiero tomar el mayor tiempo porque es parte del testimonio que les quería dar. Escúchenme bien, hoy en día el pueblo de Israel está tan preparado para cualquier situación de ataque bélico en su contra. Tengo aquí en mis manos una revista que publica mensualmente CBN Israel, esta organización en la cual mis hijos están participando. Ellos tienen una, por decirlo así, una sucursal o una oficina en Israel, y ellos están produciendo mensualmente esta información. Desde luego es en el idioma inglés, pero tiene una circulación en todo el mundo y nos ayuda mucho a entender lo que realmente está pasando en Israel. ¿Cuántos se dan cuenta que las noticias que vemos, verdad? ¿Cuáles son los noticieros aquí en México? A ver, ayúdenme. Esas noticias que vemos no son siempre realmente lo que está pasando en Israel. ¿Sí están conmigo? Para no mencionar ningún otro nombre. Tengo aquí el fascículo que corresponde a junio, este mes, junio del 2023, y hay una entrevista aquí que hace uno de los directores de CBN Israel, que le hace a un general que tiene una división en el norte de Israel, se llama los Altos del Golán. ¿Alguno de ustedes ha oído? En el norte de Israel está lo que se llama la Galilea, y ahí hay unas montañitas, unos cerros que se les llama los Altos del Golán. Y entrevistaron a este general. No estamos hablando de ninguna persona religiosa, pero él ya está entendido en que Dios está cumpliendo las profecías, y hay unas profecías, la que corresponde a Ezequiel capítulo 38 y 39, que ellos saben que está por cumplirse. Un ataque final de una coalición de países enemigos de Israel que van a querer erradicarlo, destruirlo. Pero ¿qué creen que va a suceder? Ahí les dejo nada más. Dios va a pelear por Israel. Un general siendo entrevistado, hablando de eso. Están preparados. Mis hermanos y amigos, ni nos damos cuenta lo acelerado que está el reloj ya, lo rápido que van a empezar a suceder ciertas cosas, porque el Señor va a cumplir con su palabra y va a venir el tiempo en que todo Israel conocerá del Señor. Israel será salvo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque Dios es fiel a sus promesas. Vamos entonces brevemente a entrar a este tema. El principio lo voy a hacer un poquito más breve. La iglesia primitiva del primer siglo, sabemos bien que había una expresión judío-mesiánica y una expresión gentil en el primer siglo. Les pongo ahí en el libro de los Hechos capítulo 21, se nos dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos. Le están diciendo los líderes de la iglesia de Israel, le dicen a Pablo: Pablo, mira, cuántos judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ellos seguían yendo al templo, seguían poniéndose el talit, el velo ese para orar, porque había una expresión judía, pero también había una expresión gentil. Pero en cuanto a los gentiles, léanlo conmigo, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿Están conmigo? No hay lugar para un cristianismo judaizante. No hay lugar para tal cosa. Eso es un error. No tienen que practicar nada de esto.
No tienen que guardar las tradiciones judías. Solamente, como ya lo mencionó el pastor Paco, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. 3 cosas muy sencillas que ellos debían de tener en cuenta, pero no tenían que estar judaizando, practicando las tradiciones del pueblo de Israel. La iglesia de Israel a partir del cumplimiento de la profecía de Cristo. Por favor, no me pierdan atención en imágenes. Vamos a cubrir varios siglos de la historia, porque ¿cuántos saben que lo que dijo Jesús se cumplió al pie de la letra? ¿Cuántos lo saben? Jesús dijo en Lucas 21, versos 20 al 24, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús dijo que Jerusalén iba a ser rodeada de ejércitos. Jerusalén iba a ser destruida. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Lo tienen ahí en sus apuntes. No hay más que poner aquí. Esto se cumplió históricamente en el año 70. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ven en la diapositiva y lo tienen en sus apuntes. Esto es una pintura. Creo que el artista la pintó en los años 1700 de lo que fue la destrucción de Jerusalén. Óiganme bien. Una destrucción impresionante, un sufrimiento que ni nos imaginamos. Jesús dijo: ay de las que están encinta y de las que amamantan, porque va a ser tal el sufrimiento que van a ver a sus bebés siendo masacrados delante de sus ojos, porque los romanos no iban a tener ninguna compasión, ni siquiera de los bebés. Miren en imágenes, la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70. Arriba a la izquierda, lo que están viendo es un alto relieve de lo que se llama el arco de Tito. Lo ven acá abajo, el general Tito y su arco en Roma. Me tocó visitarlo hace años, uno de los primeros viajes que hicimos a Israel. De regreso a México paramos en Roma y yo quería ir al Foro Romano. A mí me encanta la historia, ya se dieron cuenta algunos, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposa: me vas a tener que aguantar, pero vamos a tener que ir a ver realmente cómo está todo esto. Y fuimos a ver ahí lo que se llama el Foro Romano, las ruinas de la antigua Roma. Y ahí está el arco de Tito. Tito es ese sin nariz, ¿verdad? Nada fotogénico el hombre, ¿verdad? Pero este general era el hijo del emperador romano Vespasiano en el primer siglo, el que se dedicó a comandar las fuerzas romanas que destruyeron Jerusalén. Regresa triunfante y los romanos, para conmemorar su triunfo, le hicieron su arco. Y dentro del arco de Tito está ese alto relieve a la izquierda hasta arriba. Son los soldados llevándose en hombros. ¿Sí lo ven todos? ¿Qué están llevando en hombros? Ahí está, me encanta que ya lo digan como lo dicen los judíos. El candelabro de 7 brazos, la menorá, la están llevando porque lo destruyeron todo. Ahí está, a la derecha arriba está el fuego ardiendo en medio del templo. Se están sacando los tesoros para que no se derritieran, ¿verdad? Aquí abajo a la izquierda, ese es el altar del holocausto. Y ven esas personas que están, eso que está cayendo son personas, después de masacrarlas, las quemaron vivas. Y algunas que medio quedaban moribundas, preferían saltar o caer, ¿verdad? Porque fue una destrucción atroz. En el frenesí que tenían los soldados por sacar el oro, que por el fuego se derretía el oro, porque muchas de las paredes, los techos estaban recubiertos de oro, todo eso se quema. Y en su pasión, su frenesí por capturar el oro derretido que había quedado entre las piedras, ellos tomaban con cuerdas
y con caballos, separando las piedras para poder quedarse con el oro. Y entonces se cumplió al pie de la letra lo que dijo Jesús: no quedaría piedra sobre piedra, porque todo eso se cumplió al pie de la letra, con tal de recuperar el oro que se había quedado ahí entre piedra y piedra. Los romanos sofocan la segunda y última revuelta de judíos, liderada por otro pseudo Mesías. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en ese sermón de los últimos tiempos que vendrían falsos mesías? ¿Falsos qué? Y miren, en el segundo siglo aparece uno de los primeros falsos mesías. Se llamó Simón Bar Kokhba, y este hombre ya estaba destruida Israel unos 50 años después, más o menos. Otra vez vuelve a convencer a una turba de judíos, los que habían quedado a los alrededores, y dijeron: vamos a echar fuera a los romanos. Los romanos ya estaban cansados de tanta sublevación, de tanta rebeldía de los judíos sobre las ruinas de Jerusalén. ¿Saben lo que hizo el emperador Adriano? Él dijo: no más judíos. Vamos a arrasar. Ya no les permitieron a los judíos, los pocos que habían quedado en Jerusalén, los sacaron completamente. Y dijo Adriano: le vamos a cambiar el nombre a Jerusalén. Ahora se va a llamar Aelia Capitolina, porque él adoraba a su Dios, ¿verdad? Y entonces intentando destruir la identidad judía, prohibió la Torá, el calendario judío, y entonces en esa zona puso en lo que había quedado del antiguo templo, puso una estatua de Júpiter, ¿verdad? Y otra estatua de sí mismo, y ahí cambió completamente de el culto al Dios verdadero a un paganismo impresionante. Eliminó la provincia de Judea, fusionándola con las regiones vecinas, y la llamó Siria Palestina. ¿Cómo la llamó? Y por hacerla de nombre corto, hasta el día de hoy a esa zona se le conoce como Palestina. Pero ¿qué quiere decir Palestina? Palestina quiere decir Filistina o Filistea. Es decir, sarcásticamente, para darles en la torre a los judíos, les puso el nombre de los enemigos antiguos acérrimos de los judíos, que fueron los filisteos. ¿Se imaginan? Qué vituperio y qué vergüenza, ¿verdad?, para los judíos. El cristianismo y judaísmo en 2000 años, la iglesia primitiva, ¿verdad?, los judíos y gentiles entendidos del plan de Dios, gracias a la instrucción paulina, vivían en cierta armonía. Después vinieron los siguientes siglos, se le llama la era patrística. Se acentúa la división entre el cristianismo y el judaísmo. Anoten ahí, los judíos empezaron a ser, los motivó a celos Dios. Empezaron a tener celos de los cristianos gentiles. Fueron movidos a celos. ¿Por qué? No me pierdan atención. Había sinagogas que se hicieron completamente mesiánicas. ¿En dónde? En Asia Menor, en Grecia, aún en Roma. En Roma, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos, en Roma había una expresión de gentiles y había una expresión de judíos, y ambos se congregaban en la misma dirección, en el mismo recinto, por decirlo así, y se respetaban unos a otros. Pero ¿qué ocurrió en Roma? Creo que por ahí, por el año 56-57, Claudio, el emperador en ese entonces, expulsó a todos los judíos de Roma. Y entonces, ¿quiénes se quedaron en ese recinto al tener que salir los judíos? La gran mayoría fueron creyentes romanos, ¿verdad?, gentiles, uno que otro judío. Entonces ya esa iglesia en Roma
La gran mayoría era de cristianos gentiles. ¿Me están siguiendo? Muy poquitos judíos. Y conforme fue pasando el tiempo, las sinagogas aún mesiánicas fueron reduciéndose, y los lugares o recintos de reunión, que eran casas, había muy pocos templos en ese entonces. Se reunían ¿dónde? En las casas o en lugares abiertos. Pero a ver, piénsenlo. Muy poquitos judíos, una gran cantidad de cristianos gentiles. Los judíos empiezan a ver esa diferencia y fueron despertados a celos. Entonces, en la era patrística se acentúa ya la división entre cristianismo y judaísmo. A partir del emperador Constantino, estamos hablando el año 325, el cristianismo se extiende y crece con libertad. Pero el emperador Constantino, él dijo: vamos a respetar a los judíos, pero nosotros, el resto de los pueblos, somos cristianos y lo que vamos a favorecer es el cristianismo. Es cierto, respetaban a los judíos, pero ya había una división. Les hago la pregunta: ¿cuántos judíos creen que siguieron creyendo en Yeshua como su Mesías? Cada vez fueron menos. ¿Por qué? Porque se hacía la diferencia. Dicen algunos de los autores de aquel entonces que los líderes de la iglesia gentil tenían miedo de que sus congregantes vieran a esos pocos judíos y esos judíos quisieran quisieran convertirlos al judaísmo. Entonces empezaron a tratarlos con un poquito de desdén, con un poquito de menosprecio, y esa separación se fue asentando a través de los siglos. En el tiempo de las cruzadas, los judíos ya empiezan a ser perseguidos y atacados por toda Europa, al igual que persiguieron a los musulmanes en Medio Oriente. Vean aquí en el mapa rápidamente. Esto es historia. Quedó muy chiquito en sus apuntes, pero ahí les pongo lo que fueron las expulsiones o persecuciones de los judíos. Lo pueden ver ahí, miren, rápidamente. En 1182 y hasta 1394 hubo varias persecuciones en Francia. En España y en Portugal, 1492. Los reyes católicos, ¿cuántos se acuerdan? ¿En qué año descubrió Colón las Américas? ¿Se acuerdan? 1400. Ese mismo año fue cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos de España. Y en 1497 los expulsaron de Portugal. Por todos lados. ¿Cuántos han oído la expresión como judío errante? ¿Cómo qué? Una persona que se está mudando de casa una y otra vez, ¿cómo le decimos? Oye, ¿andas cómo? Porque así les tocó vivir. Eran perseguidos y tenían que salir de un territorio al otro y al otro y al otro, y ahí la historia lo revela. Llegamos hasta lo que es, bueno, ahí les pongo: los judíos son expulsados de España en 1492, muchos emigran al Nuevo Mundo. Ustedes saben que en el norte de México, lo que hoy es el estado de Nuevo León, hay una ciudad que tiene un alto trasfondo de población judía. ¿Cómo se llama esa ciudad? Monterrey, Nuevo León. Yo tengo un amigo allá que es profesor en una primaria, y él ha hecho el estudio de la población hasta, creo que él me dijo, hasta el año 2010 por ahí. Más del 50% de la población regiomontana, más del 50% tiene trasfondo sefardita, porque muchos de los judíos perseguidos por la corona española se fueron a refugiar al norte de México. Y muchos, el fundador de Monterrey se llamó Diego de Montemayor. Él finalmente fue perseguido por la Inquisición, finalmente murió por la Inquisición porque lo consideraron un judío marrano. Es decir, de día era cristiano, de noche era judío.
Y finalmente, muchos de estos criptojudíos, también se les llama cripto, ¿verdad? Porque tenían que esconderse, sufrieron persecución, iban de un lado a otro. ¿Por qué el cabrito es tan común como alimento en Monterrey, por ejemplo? Porque es una costumbre que les viene del pueblo judío, que fueron los primeros pobladores ahí en el norte de México. Bueno, como un ejemplo. Perdón, pero se me va el tiempo, así es que no me puedo detener mucho acá. La caída del poder papal en el Renacimiento y la Reforma trajo mejores circunstancias a los judíos en Occidente. Sin embargo, en la era moderna, siglo XVIII, siglo XIX, empieza a haber un movimiento que se llamó el antisemitismo. ¿Cómo se llama? Antisemitismo. Ya empieza a haber una persecución a la raza judía. Luego lo ven en la diapositiva. La foto es un campo de concentración. Creo que es Dachau en Polonia. Hoy en día hay dos campos de concentración, Auschwitz y Dachau, donde murieron millones de judíos. El holocausto del siglo XX fue el movimiento nazi del siglo XX. Es responsable por la muerte de más de 6 millones de judíos. Ustedes van a Israel hoy en día y ahí en la plaza donde está el Muro de los Lamentos hay 6 estrellas iluminadas. 6 estrellas de Israel como esta, iluminadas. ¿Por qué 6? Porque cada una representa a 1 millón de judíos. 6 estrellas, 6 millones de judíos masacrados horriblemente por una Alemania nazi luterana, cristiana luterana. Ahora, ellos no son los únicos responsables. Los zares de la Rusia antigua, los zares, ellos los perseguían, se les llamaba pogroms o pogromos. Y los pogromos en la Rusia de los zares fueron muy frecuentes. De repente en Moscú venía un pogrom y aparecía una turba que destruía los negocios, las sinagogas de los judíos por todas partes del barrio judío de Moscú o de San Petersburgo en Rusia o de cualquier otra ciudad, porque les metía el diablo, el odio, el antisemitismo, y empezaron a hacer atrocidades. Y miren, murió muchísima gente. ¿Por qué los judíos no quieren saber nada del cristianismo hasta el día de hoy? ¿Por qué creen? Porque hemos sido históricamente sus peores enemigos. El cristianismo, algunos dicen, bueno, pero esos fueron los cristianos católicos o los cristianos de las cruzadas. No te equivoques. La palabra cristiano es como un insulto al judío, y nosotros representamos a Cristo. Y es un dolor para nuestro Cristo el que nosotros en el pasado hayamos dado tan mal testimonio. ¿Cuántos han oído del arrepentimiento identificativo? ¿Arrepentimiento qué? Y vamos a orar en unos minutos más, pidiéndole a Dios que nos perdone por esto que hicieron los que se llamaban cristianos, que nos representaron. Nos guste o no, digan conmigo, nos representaron. Nos guste o no. Entonces tenemos que pedirle al Señor para que sane al pueblo de Israel de ese estigma que tienen en contra del cristianismo. Tiempos de restauración. ¿Sí? Me tienen que aguantar unos 5 o 10 minutos y terminamos. ¿Está bien? Digan conmigo, tiempos de restauración. Esto es lo emocionante. Lo vamos a ver rápidamente. Del lado izquierdo les pongo ahí subrayen esa palabra sionismo con Z. El movimiento sionista lo podemos escribir
con S en español, Zionism en inglés. El movimiento sionista comienza con ese hombre, se llamó Teodoro Herzl, un austriaco que empieza, era como un diplomático que empieza a hablarle a los reyes de la Europa del siglo XIX, y él organiza lo que se llama el movimiento sionista, el primer congreso en Basilea, Suiza, a finales del siglo XIX, 1897. Pónganme atención, esto es muy importante. ¿Cuántos? Y miren, mi corazón late por ver un nuevo avivamiento en México. ¿Cuántos que desean un nuevo avivamiento más poderoso en México que el que nos tocó vivir hace 40, 50 años? Viene ese avivamiento. ¿Saben por qué estoy tan convencido? Porque cada vez que Dios empieza a restaurar un poquito más a Israel, hay una contraparte de mover del Espíritu Santo. Dios empieza a restaurar a Israel hace 120 años con el movimiento sionista, que empezó a hacer que las naciones europeas le permitieran a los judíos regresar a su tierra. Y hace 120 años en la iglesia viene el primer derramamiento del Espíritu Santo de los últimos tiempos. ¿Cómo se llamó ese avivamiento? El avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles a partir de los 1900 hasta 1906. Paco, Israel, el reloj de Dios. Conforme veamos cosas adelantarse en Israel, Dios va a estar derramando simultáneamente avivamiento en las iglesias que están bendiciendo a Israel. Gloria sea su nombre. Conforme sigamos viendo eso, porque Dios lo hace de una manera paralela. Y al ver que Dios sigue restaurando a Israel, Dios derrama su espíritu sobre la iglesia. Este año, en mayo, el mes pasado, Israel cumplió 56 años de la reunificación de Jerusalén. Ahí vamos, porque se nos va el tiempo. La iglesia debe mirar a Israel. Israel es la higuera, ¿ok? Uno de los símbolos de Israel es la higuera. Ya no lo voy a leer, eso está en Mateo 24, 32 al 36. Jesús dijo: miren la higuera. Cuando la higuera reverdece, el tiempo, sabed que Él está cerca a las puertas. Díganlo conmigo: sabed que Él está cerca a las puertas. La higuera ha reverdecido, mis hermanos y amigos. ¿Cuándo empezó a reverdecer? ¿Lo ven en la foto? 14 de mayo, eso lo tienen que subrayar. A mí no se me olvida esa fecha porque ya desde hace años vengo viendo a Israel. Hoy está cumpliendo, anótelo ahí, hoy Israel está cumpliendo 75 años de existencia. ¿Cuántos años? Su 75º aniversario. 1948, 14 de mayo. En la foto, al que están viendo ahí de pie, se llama David Ben Gurión. Él hace una declaración de independencia. Israel, delante del concierto de las naciones, la recién constituida ONU, Organización de las Naciones Unidas, le da permiso a los judíos de que se conformen como un estado libre y soberano. Previamente, Israel estuvo bajo el mandato británico. Anótenlo ahí. Israel estuvo bajo el mandato británico. Inglaterra le dice a los judíos: pueden independizarse. La ONU ha votado a favor y les da la tierra para que ahora ustedes se gobiernen a sí mismos. Ya no va a estar Inglaterra gobernando, ¿verdad? Porque Inglaterra fue el último pueblo gentil. ¿Cuál fue el último pueblo gentil? Previo a Inglaterra, anótenlo, fue el Imperio Otomano, los turcos otomanos. Pero los turcos otomanos perdieron Israel, Jerusalén, porque Inglaterra ganó la Primera Guerra Mundial y les quitó ese territorio. Y los últimos fueron los británicos.
Pero Inglaterra dice, ya, llegó la hora. Díganlo conmigo, 14 de mayo, 1948, desde Tel Aviv, se declara el Estado de Israel. Nace el Estado de Israel. Ahí lo ven en lo que fue el The Palestine Post, el periódico británico que circulaba en Israel, declara la noticia. ¿Qué dicen? A ver, ¿cuántos lo pueden traducir conmigo? ¿Cómo? Fuerte. El Estado de Israel ha nacido. Cumplió el Señor su promesa. Mirad la higuera, cuando ya reverdece, Israel vuelve a su tierra. Estamos viviendo en tiempos en donde, mis hermanos, esto es lo emocionante, Alfredo, esto es lo emocionante. Le tenemos que decir a la gente, vivimos en tiempos en donde se está cumpliendo la profecía bíblica. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Que Cristo está por regresar. Jeremías 16, 14, 15. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Se ha cumplido la profecía. Otro cumplimiento, Ezequiel. Fíjense, y dirán, verso 35, porque ya no tenemos tiempo: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. ¿Quién ha hecho esta restauración? Dios. Humanamente hablando, sí, el movimiento sionista, sí, David Ben Gurión, el primer ministro que tiene Israel. Pero detrás, ¿quién está detrás? Dios restaurándolos. Y detrás Dios utilizó a hombres rápidamente, como Teodoro Herzl. Se le llama el padre del sionismo, este movimiento que hizo que muchos judíos pudieran regresar a Israel con permiso de los líderes europeos. El del centro se llamó Chaim Weizmann. Óiganme, un hombre que hablaba 13 idiomas. Criado en Austria, Alemania, pero terminó en Inglaterra. Rápido. En la Primera Guerra Mundial era un ingeniero químico, entre otras cosas, porque fue un erudito de varias cosas. Pero como ingeniero químico, él descubre un componente de la acetona que se volvió el componente clave para crear explosivos. Se llamó el famoso trinitrotolueno. Con esos explosivos, Inglaterra empezó a producir tantos explosivos que le ganó a Alemania, ganaron la guerra. La corona británica le dice a Chaim Weizmann: señor Weizmann, en agradecimiento a lo que usted hizo por nosotros, esa invención, ¿qué podemos hacer por usted? Él dijo: yo no quiero nada para mí. Lo único que les pido es que ustedes nos permitan regresar a Israel, que nos den tierra en Israel. La corona le dice a su ministro de Relaciones Internacionales, un hombre que se llamó Balfour, Sir Balfour, hace una declaración que se llama históricamente la Declaración Balfour. ¿En qué consistió? Les daba permiso a judíos de todo el United Kingdom, el Reino Unido, que pudieran regresar a Israel sin ningún problema. Les iban a permitir comprar tierra. Muchos judíos, después de la Primera Guerra Mundial, empezaron a llegar a Israel. Los palestinos hoy en día dicen que los judíos les arrebataron su tierra. Mis hermanos, esos son falsas noticias.
La gran mayoría de los judíos han estado comprando con dinero la tierra que muchos de esos árabes por generaciones la tuvieron. Nunca les arrebataron tierra, trabajaron para comprarles la tierra y hasta el día de hoy lo han hecho. Cuando la ONU les permite empezar como una nación, un estado libre y soberano, los judíos al siguiente día fueron atacados por los árabes que vivían ahí y no han dejado de tenerse que defender porque los judíos dicen que les arrebataron su tierra. En la sesión anterior, por eso lo vimos. ¿Quién les dio esa tierra? ¿Quién les dio esa tierra? No están arrebatándole la tierra a nadie, están recuperando y volviendo a la tierra que Dios les dio. Y por último, David Ben Gurión, el primer ministro, uno de los héroes de Israel. Pero voy a terminar. Jerusalén vuelve a ser de Israel. Díganlo conmigo, Jerusalén vuelve a ser de Israel y de los judíos. La guerra de los 6 días. Paco, esto se acaba de festejar en Israel. El 7 de junio es el día que se festeja el 56 aniversario de la reunificación de Jerusalén. Esto es muy importante. 56 aniversario. Lo acabamos de festejar. Y hace unas semanas hubo una iniciativa de cristianos, 21 días orando por Israel. ¿Cuántos estuvieron participando? Mi esposa y yo nos inscribimos con Mike Bickle y toda la organización de estos que hicieron estos líderes en todo el mundo. Y decidimos ayunar una comida al día por 21 días. Y estuvimos orando y no hubo día en que yo no dejara de orar. Un día vamos a ver en la eternidad cuánta destrucción se paró gracias a que hay un pueblo que ahora está amando, honrando y bendiciendo a Israel. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pudo haber ocurrido algo, pero no ocurrió. Israel festejó su aniversario en paz, relativamente. ¿A qué se debió? Es que hay más oración hoy por Israel que nunca antes en la historia. Y mis amigos y hermanos, hoy estamos viendo cómo, miren, aquí en las fotos, el que está a la izquierda, hace algunos años lo mató un judío radical. Estamos hablando de Isaac Rabin, uno de los primer ministros más importantes que ha tenido Israel. Pero en la guerra de los 6 días era un general y están entrando estos generales. El que está en medio es el famoso Moshe Dayan, que tenía un parche en el ojo porque lo perdió en una de las guerras. Y a la derecha, una de las fotografías más icónicas del festejo de la reunificación de Jerusalén. Miren, hoy en día googleenlo, Israel 1967, y hay una foto de estos tres 50 años después y ya están viejitos y los vuelven a tomar más o menos igual. Es increíble. Ahora, ¿qué es lo trascendente de todo esto? Que Jerusalén ya no está en manos de los gentiles. Algunos me dicen, pero no nos acabas de decir que fue 1948. ¿Qué año? Sí, ahí empezó Israel a ser un estado independiente, libre y soberano. Pero Jerusalén, la capital, la Jerusalén amada, todavía no estaba completamente en manos de los judíos. La gran mayoría de la ciudad de Jerusalén estaba en manos de Jordania. Pero después de la guerra de los 6 días, Israel la recupera. Óiganme, 3 naciones se aliaron: Egipto en el sur, Jordania al este, y en el norte Siria, Jordania, Egipto. Numéricamente se vuelve a repetir el David contra Goliat. Israel no solamente
los destruyó y ganó la guerra, recuperó Jerusalén. Y esto es lo significativo para nosotros. Véanlo aquí y con esto concluimos. Jerusalén vuelve a ser de Israel y de los judíos. Jesús dijo en Lucas 21, versículo 24, y Jerusalén será hollada. ¿Por quién? A ver, anoten ahí. Y Jerusalén será pisada, será dominada, será gobernada. Les estoy dando algunos sinónimos. Jerusalén, ¿qué? Pisada, dominada, gobernada. ¿Por quién? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y Jesús dijo, y cuando esto suceda, sabed que Él está a las puertas para regresar. Les hago la pregunta: ¿en manos de quién está Jerusalén hoy? Desde hace 56 años está en manos de los judíos. Termino con el testimonio que les iba a dar. Cuando terminó la guerra de los 6 días, hubo un soldado. Es más, lo voy a, para no perderme, y nos vamos a descansar. ¿Está bien? ¿Puedo hacerlo, Paco? Ok. Este es el reportaje que hace CBN Israel. Uno de los soldados hoy en día es el Rabí Yisrael Ariel. Él sirvió en la brigada de paracaidistas número 55, que se encargó en esa guerra, en el último día, de capturar finalmente el monte del templo. Se llama el monte del templo, donde están ahora 2 mezquitas. La mezquita, el domo de la roca. ¿Te acuerdas? Alfredo ya fue a Israel, ustedes fueron a Israel. Me imagino que ahí está la mezquita de Omar, ¿verdad? Y de este lado está otra mezquita que se llama la mezquita de El Aqsa, que según los musulmanes es de donde ascendió al cielo Mahoma. Bueno, no voy a ser irrespetuoso, pero son puras leyendas. No hay tal cosa. Este hombre fue uno de los paracaidistas que finalmente captura esto. ¿Saben a qué se dedica este que era un soldado? Hoy es el director del Instituto del Templo. Un rabino. Han transcurrido 56 años. Pero este hombre entrevistado le dice a Chris Mitchell, el corresponsal en Israel de CBN, le dice: pero déjenme decirle lo que ocurrió cuando nosotros ya tomamos posesión de Jerusalén. Los judíos llegan, ahí está el Cótel, el muro de los lamentos, están llorando. Miren, quitaban sus cascos y se ponían a llorar ahí, llorar y llorar, porque por siglos estuvieron lejos, errantes. Ese lugar es tan sagrado. ¿Saben por qué? Porque a unos metros está el Kodesh Kodeshim, el lugar santísimo. Y este hombre que está siendo entrevistado le dice a Chris Mitchell: viene un jordano a darnos la bienvenida. Ya tomamos posesión del monte del templo, y viene este jordano y nos llama tanto la atención porque nos dice: vengan, vengan, vengan. Él dice: pues era un hombre muy raro, pero nos dice: ya, ustedes tomen posesión de esto, vengan, vengan. Y los lleva y les dice: aquí estuvo el lugar santo donde estaba la menorá, y aquí es a donde estaba el altar del holocausto, y aquí es ahora esto. Ya pueden construir el templo. Así les dijo este jordano. Es como si ellos supieran
que un día, así dice, es como si ellos ya sabían que nosotros íbamos a recuperar Israel, y cuando la recuperamos, ellos pensaban que de inmediato íbamos a empezar a reconstruir el templo. Óiganme, ¿cuántos años les dije que ha pasado? 1967 a la fecha, 56 años. ¿Ya reconstruyeron el templo? No. Y dice este hombre que ahora es el director del instituto del templo. Ahí les va. Ya tienen los prefabricados. Yo he visitado ese instituto. Lo tienen medio calladito, medio por debajo, porque no quieren hacer olas. El año pasado, en otro de estos fascículos de la revista de CBN Israel, el artículo consistió: acaban de llegar a Israel a fines del año pasado, trasladaron 4 vacas rojas, llegaron a Israel. ¿Vacas rojas? Sí, porque en la costumbre levítica, para poder santificar a los sacerdotes que tienen que presidir en el templo, una vez que se reedifique, tienen que ser santificados con las cenizas de las vacas rojas después de ser sacrificadas. Y ya llegaron a Israel, muy jovencitas. Dicen que para el 2024-2025 van a estar listas para ser sacrificadas, supuestamente para ese ritual de santificación de los sacerdotes cuando empiece el culto levítico en el templo que están por reconstruir. Díganme, esto no es ciencia ficción. Esto ya está ocurriendo en Israel. Es un testimonio que yo traigo fresquecito, lo acabo de leer. Yo no soy responsable. Yo no sé cuánto de esto realmente debe de alertarnos. Yo no sé si, no es para alarmarnos ninguno de nosotros, ¿verdad? Pueden pasar otros 10, 15 años, a lo mejor sí. Pero créanme, ya no queda mucho tiempo. Esto se está cumpliendo aceleradamente. Este reportaje que les acabo de citar me removió el corazón. Me hace pensar que en cualquier momento el mundo va a cambiar. Y vamos a tener que estar listos ya, porque en estos cambios va a venir un avivamiento en donde por miles y centenares de miles de personas van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, van a ser sanados y van a venir en montón, porque van a oír de milagros que están sucediendo, porque va a ocurrir la última y gran evangelización del mundo y será predicado el evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pónganse de pie conmigo. No quiero que terminemos con cara de espantados. Quiero que terminemos dándole gracias a Dios. ¿Qué les parece? ¿Puedo tener aquí el piano rápidamente, por favor? Rápido, vente para acá. Porque quiero terminar dándole gloria a nuestro Rey. ¿Han recibido algo esta noche? Se nos fue el tiempo. Traté de hacerlo lo más digerible y resumido posible, pero les agradezco su paciencia. Qué bueno que han estado aquí. Mañana trataremos de hacerlo un poquito más dinámico, con el favor de Dios, pero mañana vamos a concluir 2 sesiones igual. ¿Está bien? Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Señor, hoy una vez más, con manos levantadas, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y desde aquí, Puebla, México, enviamos bendición a Israel. Desde este edificio, desde este recinto llamado Amistad La Mies, enviamos bendición a Israel. Y declaramos
que lo que tú estás haciendo en medio de nosotros es real, es la verdad, es el cumplimiento de tus promesas. Y solo te pedimos que no nos dejes quedarnos como espectadores, que nos permitas ser protagonistas, gente que va a estar participando en la bendición directa a Israel, sea con nuestra oración, sea con nuestras ofrendas, sea con una palabra de aliento, sea como sea. Señor, úsame a mí, heme aquí, úsame a mí, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Y hoy te damos la honra y la gloria y decimos juntos: y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado, a ti, Señor Jesús, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, te pedimos que nos lleves con bien a casa, que la bendición del Todopoderoso sea sobre ti y sobre tus hijos, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tu hogar, que el Señor alce sobre ti su mirada, te conceda su favor y te conceda su shalom, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Paco, gracias.